Mi familia juró que yo era un desertor de la Marina. Me quedé en silencio durante la ceremonia de condecoración de mi hermano como comando especial. Entonces su general me miró fijamente y dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». La multitud se congeló. La mandíbula de mi padre tocó el suelo. El aire se volvió espeso mientras las palabras del general Ramírez resonaban por todo el auditorio. Pude sentir cientos de miradas clavándose en mí como dagas, especialmente las de mi padre y mi madre en la primera fila. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. No un fantasma cualquiera, sino el fantasma de la traición que ellos mismos habían creado. Soy Miguel Herrera, 34 años, y durante los últimos 8 años, mi familia ha dicho a todos que abandoné la Marina por cobardía. Mi padre, Eduardo, un exteniente que nunca alcanzó la gloria militar que anhelaba, había convertido mi supuesta deserción en el tema favorito durante las reuniones familiares. Miguel no soportó ni 3 meses de entrenamiento básico. Repetía mientras servía whisky a sus amigos: «Gracias a Dios tenemos a Alejandro. Él sí tiene lo que se necesita». Mi madre, Carmen, asentía con una mezcla de vergüenza y decepción, como si yo hubiera manchado el apellido Herrera para siempre. La realidad era completamente distinta. Fui reclutado para una unidad de operaciones especiales tan clasificada que ni siquiera podía revelar su existencia a mi propia familia. Firmé protocolos de confidencialidad que me prohibían hablar sobre mi rango, misiones o ubicación. Mientras mi familia me creía trabajando en una pequeña empresa de seguridad en la capital, yo había dirigido operaciones en más de 15 países, ascendiendo hasta el rango de coronel en tiempo récord. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar era un ejercicio de contención. «Al menos encontraste algo que puedes manejar», decía mi padre, palmeando mi hombro con condescendencia mientras elogiaba las hazañas básicas de Alejandro en su entrenamiento. «Tu hermano pronto será un comando especial de la Marina. ¿Sabes lo que eso significa?». Por supuesto que lo sabía. Yo había entrenado a varios de ellos. La justicia parecía algo inalcanzable mientras mantenía mi juramento de silencio, pero el destino tiene formas inesperadas de manifestarse. Cuando Alejandro me invitó a su ceremonia de graduación, acepté asistir a pesar de saber lo incómodo que sería. Mi hermano menor no tenía culpa de las mentiras de nuestros padres. Él realmente creía que yo había abandonado, pues así se lo habían dicho desde que tenía 16 años. «Sé que esto puede ser difícil para ti», me escribió, «pero significaría mucho que estuvieras allí». Elegí un asiento en la última fila, lejos de mi familia, usando ropa civil en lugar del uniforme que me correspondía por derecho. Lo que ninguno en mi familia sabía era que el general Ramírez, quien presidiría la ceremonia, había sido mi superior directo durante 3 años en operaciones que seguían clasificadas. Observé cómo subía al podio con su característico porte severo, cómo ajustaba el micrófono y comenzaba a hablar sobre honor, lealtad y sacrificio, valores que me habían obligado a soportar en silencio años de humillación familiar. Vi a Alejandro recibir su insignia con orgullo, a mis padres aplaudiendo con lágrimas en los ojos desde la primera fila. Yo también aplaudí discretamente, genuinamente feliz por mi hermano. Fue entonces cuando ocurrió. El general Ramírez hizo una pausa, recorrió el auditorio con la mirada y sus ojos se detuvieron en mí. Vi el reconocimiento inmediato en su rostro, seguido por algo que parecía indignación. Antes de concluir, dijo al micrófono, su voz resonando con autoridad: «Debo reconocer a alguien cuya presencia aquí hoy es tan inesperada como honorable». Un murmullo recorrió la sala. «Coronel Miguel Herrera, ¿podría ponerse de pie?». Por un segundo nadie se movió. Solo se podía escuchar el zumbido del sistema de ventilación y el crujido tímido de sillas ajustándose. Sentí el mundo desacelerar, como si estuviera bajo el agua. Mis ojos se alzaron lentamente y encontraron los de Ramírez. No parpadeaba. El mismo hombre que me había ordenado misiones imposibles en desiertos, favelas y selvas, ahora exigía mi presencia ante cientos de civiles y oficiales de alto rango. Tragué saliva. Me levanté. El sonido de mi banco arrastrándose por el suelo fue, por un momento, el ruido más fuerte del recinto. Todos los rostros se giraron en mi dirección. Reconocí el de Alejandro, con ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si hubiera recibido un golpe invisible. Mis padres. Dios. Eduardo estaba estático, ojos vítreos, rostro enrojecido de vergüenza o furia. Difícil de decir. Carmen se llevó la mano a la boca como si quisiera contener un grito. Caminé por el pasillo central como un reo camino al tribunal.
Cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que habían dicho sobre mí en los últimos 8 años. El fracasado, el cobarde, la vergüenza de la familia. Pero allí, en ese momento, yo no era ninguna de esas cosas. Yo era Coronel Miguel Herrera, oficial de las Fuerzas Especiales de Operaciones de Inteligencia Avanzada, una unidad que, hasta hace poco, ni siquiera constaba en registros públicos. Ramírez me esperaba en el estrado. Cuando llegué cerca, extendió la mano con firmeza y me miró con algo entre respeto y remordimiento. Este hombre salvó vidas en al menos 15 países, lideró operaciones que cambiaron el curso de conflictos, y aún así soportó callado la vergüenza impuesta por una mentira, dijo él, sin ocultar la emoción en la voz. Hoy, como general y como hombre, rompo el protocolo por deber de justicia. Las personas murmuraban. El nombre Miguel Herrera parecía esparcirse como pólvora entre los oficiales presentes. Muchos sabían quién era yo, al menos en el medio militar, pero para mi familia, para los que más amé, yo era solo el hijo que había desistido. Ramírez se giró hacia mí y me abrazó, no como gesto simbólico, sino como quien se niega a dejar caer a un hermano de batalla. Los aplausos comenzaron discretos, y poco a poco fueron creciendo. Todo el auditorio estaba de pie, menos mis padres. En ese momento, confieso, quería girarme y encararlos, mostrar que el mundo había por fin descubierto la verdad, que el hijo renegado había vuelto, pero me resistí. Esa victoria no era mía, era de los hombres que habían caído a mi lado en misiones que jamás serán registradas en libros de historia. Era para ellos que me mantenía de pie. Alejandro fue el primero de la familia en levantarse. Corrió hasta mí, aún con la insignia recién entregada prendida al uniforme, y me abrazó. Un abrazo confuso, apretado, urgente. ¿Por qué nunca contaste?, susurró él. Porque no podía, respondí, sosteniendo su nuca como hacía cuando era niño. Y porque nadie quiso creer en mí cuando más importaba. Cuando me alejé, miré por última vez a mis padres. Eduardo parecía un animal acorralado. El hombre que siempre hablaba alto en las reuniones familiares, ahora no conseguía ni siquiera sostener su propia mirada. Carmen aún tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de alegría. Ramírez entonces cerró la ceremonia. En nombre de la Marina, agradezco a los que sirven, dijo él, pero hoy también pido disculpas públicas a quien sirvió y fue injustamente olvidado. Dejé el estrado en silencio. Nada más necesitaba ser dicho allí. El daño y el impacto ya estaban hechos. Al salir del auditorio, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Isabela, mi esposa, que asistía a todo por la transmisión privada de la ceremonia. Un mensaje simple. Ahora, ellos saben. Vuelve a casa cuando estés listo. Te estoy esperando. Pero no iba a volver a casa inmediatamente. Algo me decía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, y por primera vez en años estaba listo para enfrentarlo. Fueron pocas las palabras intercambiadas después de la ceremonia. Alejandro me miraba con admiración y confusión. Carmen parecía a punto de desplomarse, pero evitaba el contacto visual. Eduardo... Bueno, él simplemente salió del auditorio antes incluso de que yo bajara del estrado, murmurando algo inaudible mientras empujaba sillas por el camino. Horas después, aún en uniforme civil y con la medalla de reconocimiento guardada discretamente en el bolsillo interno del saco, acepté la invitación de Alejandro para cenar con la familia. Ellos quieren conversar, dijo, con una esperanza en la mirada que me partía el corazón. El restaurante era elegante, discreto, mesa reservada, lejos de los demás clientes. Llegué último, como siempre. La mesa estaba silenciosa, Eduardo con brazos cruzados, Carmen mirando el menú sin ver nada. Alejandro, a mi lado, jugaba con el celular para romper la incomodidad. Y Rosa, nuestra tía mayor, estaba allí también, probablemente el intento de Alejandro de equilibrar las emociones en la mesa. Me senté. El mesero vino a anotar los pedidos, pero nadie parecía dispuesto a comer. Cuando se alejó, la Guerra Fría comenzó. 8 años, Miguel, comenzó Carmen con la voz tensa, los ojos fijos en el vaso de agua. Nos dejaste por 8 años sin una palabra, y ahora apareces en un auditorio con un general llamándote coronel. Respiré profundo. Nunca los dejé, siempre estuve cerca, pero mi misión no permitía que hablara. Todo lo que hice fue por elección, sí, pero también por deber. Eduardo soltó una risa amarga. ¿Deber? ¿Abandonar a la propia familia es deber ahora? No, papá.
respondí tratando de mantener el control. Pero cumplir juramentos sí lo es. Y juré confidencialidad. Firmé protocolos. Mi vida, y la de cientos de soldados, dependía de mi silencio. Podrías haber dado alguna señal, alguna explicación, rebatió Carmen. Nos hiciste creer que habías fallado. Yo no los hice creer nada, interrumpí con la voz más firme. Ustedes eligieron creer. Ustedes crearon la narrativa. Cuando desaparecí del radar, cuando dejé de responder por seguridad de la misión, ustedes no buscaron respuestas, ustedes inventaron una historia y la esparcieron. Eduardo golpeó con fuerza el puño en la mesa, haciendo temblar los cubiertos. ¿Y qué querías que dijera, Que mi hijo desapareció del mapa y que nadie sabía si estaba vivo o muerto. Soy un exteniente, Miguel. Tengo reputación. No, repliqué sintiendo mi sangre hervir. Tú siempre tuviste orgullo, pero nunca tuviste valor para defender a tu propio hijo. Era más fácil decir que huí, que fui débil, que admitir que no sabías nada. Pensabas que eso mancharía tu nombre. Él no respondió. Carmen trató de suavizar el clima. Solo queríamos entender. Fue cuando Isabela llegó. Nadie la esperaba. Estaba impecable como siempre, con su credencial de acceso prendida discretamente en la solapa, y una postura que mezclaba elegancia y autoridad. Besó mi mejilla y se sentó a mi lado. «Buenas noches», dijo con calma. «Espero que estén todos bien. Recibí autorización para hablar sobre algunos puntos». Eduardo la miró como si fuera una intrusa. «¿Y quién eres tú exactamente?» «Isabela Moreira Herrera», respondió, mostrando el anillo de matrimonio. «Analista senior de la División de Inteligencia Estratégica, esposa del coronel Herrera. Y, más importante, testigo de todo lo que él vivió en los últimos años». Todos quedaron en silencio. «Miguel sirvió en operaciones de las que ustedes nunca sabrán detalles», continuó ella. «Y todo lo que él soportó, lo hizo por el país, por el honor, por ustedes inclusive. Él nunca fue débil. Fue lo suficientemente fuerte para aguantar callado cuando la propia familia lo llamaba cobarde. El silencio ahora era absoluto. ¿Y ahora?», murmuró Eduardo, con la voz quebrada. «¿Espera que creamos? ¿Así, de repente?» «No estoy pidiendo que crean», respondí, encarándolo. «Estoy diciendo que esta es la verdad, y ya no necesito más esconderla. Y ustedes van a lidiar con esto como quieran. Pero si esperan que pida disculpas por no haber sido el hijo que esperaban, siento decepcionarlos de nuevo». Rosa finalmente se manifestó. «Sabía que había algo malo en esa historia desde el principio. Siempre supe que no eras cobarde, Miguel. Pero nadie escuchaba. Nadie quería escuchar. Solo hablaban de Alejandro, como si tú nunca hubieras existido. Y él tampoco tuvo culpa», completé, mirando a mi hermano. «Fue víctima de la misma mentira». Alejandro movió la cabeza, visiblemente emocionado. «Creí, Miguel, porque papá siempre hablaba con tanta certeza. Me siento un idiota. Eras un niño. Solo querías un héroe en la familia. Y ellos te dieron la historia más conveniente». El mesero apareció con los platos, pero nadie tocó nada. Eduardo respiraba pesadamente, como si estuviera luchando contra su propia vergüenza. Carmen lloraba en silencio, sosteniendo la servilleta con ambas manos. Isabela me miró con ternura y deslizó la mano sobre la mía, discretamente. «Aún hay tiempo», dijo Rosa, encarando a Eduardo. «De reparar, de reconocer al hijo que ustedes hirieron por orgullo. Pero eso, Miguel no puede hacerlo por ustedes. Eso es cosa de ustedes». Me levanté. «Cumplí mi papel, mamá. Papá. Estuve allí cuando nadie podía ver. Y hoy por primera vez. No necesito más esconder quién soy. Si quieren conocer al verdadero Miguel, ahora depende de ustedes». Pagué la cuenta antes de que alguien dijera cualquier cosa. Y salí. Porque lo que necesitaba ser dicho, fue dicho. Por primera vez en años, no era yo quien debía explicaciones. Dicen que el dolor físico es pasajero, pero la humillación, esa te acompaña en silencio, día tras día. Yo sabía eso mejor que nadie. No fue una tortura explícita. No hubo gritos o agresiones. Fue algo más sutil, más cruel. Ser disminuido gota a gota por aquellos que deberían protegerte. Después de que fui reclutado, todo cambió. Recuerdo exactamente el día en que recibí la llamada. Tenía apenas 26 años, recién graduado en ingeniería electrónica, con planes simples: seguir en la marina, crecer por mérito, mantener mi vida limpia y mi ficha más limpia aún. Pero entonces apareció el comandante Nogueira, hablando sobre una fuerza de tarea ultrasecreta,
Una oportunidad única de servir al país en un nivel que pocos alcanzarían. Pero tendrás que desaparecer. Oficialmente estarás fuera de la Marina. Ningún contacto con la familia, excepto los estrictamente autorizados. Pensé. Y acepté. Por patriotismo, tal vez. Por sentido del deber. O porque, en ese punto, ya sabía que mi presencia nunca había sido valorada de verdad en esa casa. En los primeros meses de ausencia, traté de mantener contacto. Mandé postales neutras, emails con información genérica, pero ninguna respuesta. En cambio, las llamadas de vuelta pasaron a ser frías. Eduardo no atendía. Carmen hablaba como quien está al teléfono con un extraño. Y poco a poco, hasta eso cesó. Solo supe lo que decían sobre mí cuando, 3 años después, volví a Brasil entre 2 misiones. Conseguí una liberación de 48 horas. Fui hasta una fiesta de cumpleaños de mi tía Rosa. Disfrazado, de civil. Solo quería ver a Alejandro, a mi madre, escuchar voces conocidas. Pero todo lo que escuché me hizo desear haber permanecido anónimo. ¿Miguel? Ah, él desapareció, dijo Eduardo, riendo con un vaso de whisky en la mano. No aguantó la presión. 3 meses de uniforme y pidió salir. Una vergüenza. Una pena, respondió un amigo suyo. Pero pasa, el entrenamiento es para pocos. Por eso digo, este sí, y señaló a Alejandro, aún con 17 años. Va lejos, tiene fibra. Miguel siempre fue débil. Mi garganta se trabó. Estaba a pocos metros de ellos, detrás de un muro, escuchando todo. Esa noche dormí en el auto alquilado. No tuve valor de tocar la puerta, no después de escuchar a mi madre asintiendo en silencio. Ella no me defendió, ni una vez. Poco a poco, supe de otras historias, de cómo Carmen les contaba a las vecinas que el hijo mayor se perdió, de cómo en las fiestas, Eduardo decía con orgullo que al menos tenía un hijo que servía. Y yo me hundía cada vez más en las misiones, buscando tal vez en el campo de batalla el reconocimiento que jamás vendría de casa. Hubo momentos en que pensé en desistir, en escribir una carta, en mandar una foto en uniforme completo con todas las medallas, en gritarle al mundo lo que hacía, quién era, pero todo eso violaría mi juramento. Y si hay algo que aprendí en el ejército, fue que la palabra es compromiso. Recuerdo una misión en Kandahar, Afganistán. Estábamos infiltrados hacía casi 3 semanas, durmiendo en hoyos cavados en el suelo, comiendo raciones secas y rezando para no ser detectados. Uno de los reclutas más nuevos, Silva, preguntó qué hacía para aguantar tanto tiempo lejos de la familia. Respondí, con la franqueza que la desesperación permite. Imagino que no tengo. Él me miró confundido, y sonreí para no llorar. Alejandro creció escuchando que era el sustituto del fracasado. Asumió el papel con gusto, sin saber que el hermano que idolatraba en silencio era el mismo que todos ridiculizaban en las fiestas. Y aún así, nunca respondí. Nunca reaccioné. Pero por dentro, cada palabra pesaba como un chaleco de plomo. Cuando nos encontrábamos ocasionalmente, Carmen me trataba como a un conocido, Eduardo como a un error de cálculo, y yo fingía que no dolía. Hasta en mi boda, solo Rosa estuvo presente. Isabela y yo hicimos todo discretamente, en una base militar en España. Mis padres no fueron invitados, no por rabia, sino por lógica. ¿Qué harían allí? Fingirían sonrisas mientras pensaban que estaban presenciando la unión de un fracasado con una mujer que, con seguridad, no sabía toda la verdad. Isabela sabía todo, cada herida, cada silencio, y aún así, se quedó. Fue ella quien pegaba los pedazos de mí que volvían rotos de cada misión, y aunque el mundo entero reconociera mis medallas, mi currículum, mis condecoraciones, nada sustituía la ausencia de un «estoy orgulloso de ti», viniendo de Eduardo. Nada borraba la mirada de decepción constante de Carmen. Cuando escuché al general Ramírez llamarme coronel, fue como si un grito contenido durante años finalmente saliera. Un pedazo de mí, dormido, despertó. Ya no era más el mismo hombre que escuchó escondido a su propio padre decir, «Él es una vergüenza». ¿La diferencia? Ahora ellos sabían, y no iba a pedir perdón por haberme vuelto más grande de lo que esperaban. Desperté al día siguiente aún con la voz de Isabela resonando en mi mente. Ella siempre supo el momento correcto para hablar, y, esa noche, había dicho todo lo que mantuve atragantado durante casi una década. Pero aún así, incluso con todo expuesto,
La sensación que me tomaba no era de alivio, era de cansancio. Mi celular sonó a las 6:07. Número codificado. Sabía lo que eso significaba antes incluso de contestar. Coronel Herrera, contesté, ya en posición de alerta, a pesar del cuerpo exhausto. General Ramírez, señor. Lo necesito en la base Alfa 4. A las 9. Urgente. ¿Operación activa? Clasificación nivel máximo. No podemos discutir por aquí, solo traiga su equipo estándar y venga preparado. Suspiré. No hacía ni 12 horas que había reencontrado a mi familia después de 8 años de distancia emocional. Y ahora, de nuevo, la llamada. Isabela apareció en la puerta del cuarto, aún en camisón, los ojos cansados. ¿Es él?, preguntó, como quien ya sabía la respuesta. Sí, respondí. Voy a tener que ir. Ella no lloró, no se quejó, ni trató de impedírmelo. Solo asintió con la cabeza, caminó hasta mí y arregló el collar con mi medallón de San Miguel Arcángel que siempre usaba por debajo de la camiseta. «¡Vuelve entero!» «Por favor», susurró. Besé su frente, me puse el uniforme y salí. La puerta de la base Alfa 4 era vigilada por 2 agentes de inteligencia. Me identifiqué con el protocolo estándar y fui conducido inmediatamente a la sala de reuniones sigilosas. Al entrar, encontré a Ramírez con su habitual café negro, sentado frente a una pantalla con información encriptada. «Gracias por venir tan rápido», dijo él saludándome. «Sé que ayer fue intenso», asentí, sin responder. Él no era hombre de rodeos. «Tenemos movimientos extraños en Buenos Aires». Vargas reapareció. Mi estómago se revolvió. Vargas. Ese nombre aún me daba escalofríos. Un narcotraficante internacional, involucrado en redes de tráfico humano, armas e inteligencia hackeada. 3 años atrás, una misión mal ejecutada resultó en la muerte de 3 hombres bajo mi comando. Vargas había escapado por minutos, riendo mientras desaparecía en una camioneta blindada en medio de Medellín. ¿Estás seguro de que es él?, pregunté, manteniendo la voz fría. Absoluta. Nuestros satélites captaron movimientos con el mismo patrón logístico de su red. Fuentes en terreno confirmaron. Está en Buenos Aires, disfrazado como empresario de logística, y está vulnerable, pero por poco tiempo. Ramírez giró la tableta y mostró imágenes borrosas, capturas de dron, conversaciones codificadas interceptadas. Vargas estaba allí, de nuevo, y esta vez teníamos una oportunidad real. Lo quiero liderando la operación. Usted conoce sus patrones como nadie, y sé lo que esta misión representa. Tragué saliva. Él sabía. No era solo una misión profesional, era algo personal. Una herida abierta que cargaba desde Medellín. ¿Autorización de extradición?, pregunté. Ya aprobada. Solo necesitamos traerlo vivo. ¿Y el equipo? Su grupo original. Menos los que perdimos. Más 2 refuerzos nuevos. Uno de ellos es Marcos, especialista en demoliciones tácticas. El otro, Falcão, francotirador que usted entrenó en Bosnia. Asentí nuevamente. Partimos esta noche. Pero antes, hay algo que necesita saber. Ramírez me entregó un sobre lacrado. Lo abrí y reconocí la letra de Eduardo, mi padre. Era una carta. Miguel, sé que nunca tuve valor para hablar mirándote a los ojos. Sé que no creí cuando debía, y que traté de proteger mi nombre en vez de protegerte a ti. Pero ayer vi quién te convertiste, y vi al hombre que fallé en apoyar. Estoy tratando de entender cómo reparar algo que dejé pudrirse por años. Solo quiero que sepas que estoy intentando, y espero que un día, si vuelves, podamos conversar como padre e hijo, y no como adversarios. Con vergüenza, pero también con amor, Eduardo. Cerré el sobre lentamente. Pidió que se lo entregara antes de la misión, dijo Ramírez. Pensé que debía saber que algo cambió. Me quedé allí parado, por un instante, con el peso del papel en las manos y el peso de los recuerdos en los hombros. Tenía una misión. Vargas esperaba. Pero por primera vez, mi padre no me esperaba con desprecio. Cuando salí de la sala y fui al hangar, vi a mi equipo reunido. Algunos me saludaron con sonrisas contenidas. Otros, con ese saludo militar seco pero cargado de respeto. ¿Listos?, pregunté. Siempre que usted esté, respondió Falcão. Entré al helicóptero, y mientras las hélices comenzaban a girar y el mundo allá afuera se hacía cada vez más pequeño, miré al horizonte y pensé, la guerra ahora es allá afuera, ya no dentro de casa, pero aún necesitaba sobrevivir.
Mientras sobrevolaba la frontera entre Brasil y Argentina con mi equipo, mi mente estaba a miles de kilómetros de allí. No importaba cuántas veces hubiera dejado mi casa por una misión, esta vez era diferente. Había algo nuevo, algo que pesaba más que el chaleco balístico. Por primera vez, tenía algo que recuperar fuera del campo de batalla. Dejé un rastro de verdades atrás, pero ninguna certeza de reconciliación. La carta de Eduardo aún estaba doblada en el bolsillo de mi pantalón táctico, intocada desde que la leí. Esa carta, tal vez fuera solo el comienzo. En ausencia de información sobre mi paradero exacto, Isabela mantuvo contacto con mi familia. Sin que yo supiera, comenzó a visitar a Carmen los domingos, llevar flores, explicar con calma todo lo que podía ser revelado. Hablaba de mí como quien describe a alguien que aún estaba en construcción, pero que ya tenía base sólida. Y poco a poco, Carmen comenzó a escuchar. No a juzgar, solo escuchar. Alejandro, por otro lado, se sumergió en los reportes públicos. Descubrió entrevistas, fragmentos de documentos liberados después de redirecciones de seguridad, videos de campañas humanitarias en las que participé como parte de la cobertura de las misiones. Uno de ellos mostraba a mi equipo rescatando civiles en Mozambique durante un ciclón. Mi hermano lo vio en silencio, hasta el final, y por primera vez entendió el peso que yo cargaba. Pero quien más cambió durante mi ausencia fue Eduardo. Según Isabela, pasó los 3 meses siguientes obsesionado. Visitó bibliotecas militares, habló con colegas antiguos, buscó nombres y fechas. Quería saber quién era ese hombre que había pasado años despreciando. Y me encontró, en las entrelíneas de las historias que él mismo se había negado a leer. Encontró mi nombre al lado de soldados condecorados. Encontró respeto donde juraba que había vergüenza. Carmen le contó a Isabela, con voz temblorosa, que encontró un álbum nuevo en el estante de Eduardo, un álbum que él mismo armó. Recortes de periódicos, fechas anotadas con pluma negra, mapas con marcaciones, todo sobre mí. Era como si, al investigar al hijo soldado, finalmente hubiera descubierto al hijo hombre. Durante una de esas visitas, Rosa, mi tía, lo confrontó. «Lo llamaste cobarde. ¿Y ahora coleccionas fotos de él como trofeo?» «No son trofeos», respondió él. «Es arrepentimiento. En papel». Mientras tanto, nosotros ya estábamos posicionados en la base auxiliar en Tigre, región metropolitana de Buenos Aires. La misión era clara: infiltrar, monitorear y capturar a Vargas vivo, con el mínimo de exposición. El plan era simple, pero sabíamos, en el terreno, nada era simple. En la primera noche, observamos los patrones de desplazamiento. Vargas usaba disfraz civil, escolta mínima. Estaba confiado, pero esa confianza era lo que lo hacía vulnerable. Cuando se dio la señal de acción en el segundo día de operación, sabíamos que el riesgo era máximo, pero también sabíamos que era ahora o nunca. Era madrugada cuando se inició la operación. Un silencio pesado flotaba en el aire, cortado solo por nuestras comunicaciones cifradas. Equipo Alfa en posición. Entonces, Equipo Bravo listo. Francotirador en punto de vigilancia. Luz verde. Avanzamos. El galpón donde Vargas se escondía era parte de un centro logístico abandonado, en las afueras de Zárate. Los satélites confirmaban la presencia de 6 hombres armados. El plan era simple: entrada rápida, bloqueo de salidas y captura. Yo lideraba la incursión central. Al principio, todo transcurrió como esperado. Avanzamos coordinados, desarmamos a 2 guardias externos e hicimos el barrido inicial. Pero cuando nos acercamos a la sala principal, todo se desmoronó. Explosión, emboscada. ¡Mierda! ¡Retrocede!, grité, arrastrando al soldado Carvalho fuera del corredor. Con el brazo izquierdo ya ensangrentado, Falcón cubrió la retaguardia mientras recibíamos disparos viniendo de la parte superior del galpón. Sabían que vendríamos, y estaban listos. Perdí 2 hombres en ese infierno: soldado Besa y teniente Muñoz. 2 jóvenes con futuro, 2 hombres que había entrenado. Cada grito, cada bala, cada orden me corroía, pero no podía parar. No allí, no con Vargas tan cerca. Conseguimos rodearlo en la sala de control. Intentó huir por el fondo, pero Falcón le disparó en la pierna, inmovilizándolo. Entré por detrás con 2 soldados y lo esposé personalmente. «Mira quién volvió de los muertos», susurró, sonriendo con sangre en los dientes. «¿Aún bravo por Medellín?
Lo encaré por 3 segundos eternos, y respondí, seco, no, solo cansado de enterrar hombres mejores que tú. El equipo de extracción llegó pocos minutos después. Recibí un tiro de roce en el hombro, pero nada grave. Lo suficiente para mantenerme lúcido y recordar cada detalle. En el helicóptero de vuelta, con Vargas sedado y esposado, miré los asientos vacíos donde Muñoz y Besa debían estar. Eso me quebró más que cualquier herida. Pero sabía, no murieron en vano. En la llegada a la base, fui llevado directamente al hospital militar. Isabela ya había sido avisada, y mi ficha médica fue clasificada como lesión de combate moderada. Nada que me impidiera continuar, pero lo suficiente para forzar una pausa. Horas después, aún bajo efecto de los analgésicos, escuché un susurro. ¿Miguel? Abrí los ojos. Eduardo. Sí, era él, parado, sin uniforme, con las manos en los bolsillos y los ojos rojos. A su lado, Carmen sostenía una pequeña bolsa con frutas, como si eso fuera suficiente para reparar años de silencio. El general nos avisó, dijo mi padre, con la voz baja. Pensamos que debíamos estar aquí. No respondí. Solo cerré los ojos nuevamente y dejé que permanecieran allí, porque, tal vez, por primera vez, realmente estaban. Estuve internado por 5 días, tiempo suficiente para que los puntos cicatrizaran y el dolor físico comenzara a dar lugar a otro más profundo, el de la reconstrucción. En los primeros 2 días, Eduardo y Carmen volvieron al hospital todas las mañanas. Se sentaban en silencio. Mi padre leía el periódico, fingiendo normalidad. Mi madre traía café, como si eso fuera algo que siempre hubiera hecho. Yo observaba todo, callado, no por rencor, sino porque no sabía por dónde empezar. En el tercer día, cuando Isabela llegó, ellos ya estaban allí. Fue extraño verlos compartiendo el mismo espacio en paz. Ella me besó la frente y susurró, no pierden un turno. Incluso cuando duermes. Fue también ese día que Alejandro apareció. Entró de forma torpe, con un pastel de chocolate comprado en la panadería de la esquina. Se sentó en el borde de la cama y me miró como nunca lo había hecho antes, con admiración genuina. Leí todo, dijo. Vi cada video, leí cada línea. No sé cómo te piden que vuelvas al trabajo después de eso. Sonreí por primera vez en días. No es trabajo, es misión. Uno escoge este camino porque alguien necesita escogerlo. Él asintió, y entonces, en un gesto tímido, apoyó el hombro en el mío. Perdóname por haber creído en ellos, por haber repetido las bromas, por haberme enorgullecido de un hermano que pensaba que era mejor solo porque era más visible. No fue culpa tuya, Alejandro. Solo eras un niño. Ellos debían haberte enseñado a mirar con más profundidad. En la mañana del 5.º día recibí el alta. Podría haber ido directo a casa con Isabela, pero no fui. Ven a pasar unos días con nosotros, dijo Carmen mientras doblaba una camisa mía que trajeron del hospital. La miré con sorpresa. ¿En la casa de ustedes? Sí, respondió Eduardo, con los ojos aún fijos en el suelo. No es mucho, pero es lo mínimo que podemos ofrecer. Dudé. La casa donde fui llamado cobarde, donde crecí tratando de agradar a un padre demasiado militar para ser padre y una madre demasiado silenciosa para defenderme. Pero acepté, porque, tal vez, era hora de poner a los fantasmas en la mesa. Esa noche, me acosté en el mismo cuarto que una vez fue mío. Las paredes estaban diferentes, pintadas de un tono claro, pero aún había marcas antiguas en el piso de madera, rasguños de cuando arrastraba la cama para estudiar en paz, lejos de la puerta. En el estante, encontré un marco con una foto antigua. Alejandro y yo en la playa, niños, riendo. Esa foto, ni sabía que aún existía. Dormí allí, por primera vez en años, en esa casa, y nadie me llamó desertor. En la tarde siguiente, Eduardo me llamó hasta la terraza del fondo. Estaba sentado en una silla mecedora con una caja de madera en el regazo. Cuando me acerqué, abrió la tapa y me mostró una medalla antigua, prendida en un tejido gastado. La reconocí inmediatamente. Cruz al valor, murmuré. Eso no se entrega con facilidad. No, en verdad, respondió él con la voz ronca. Operación en Nicaragua, 1988, clasificada en la época. Solo liberaron el reconocimiento en 2003, pero nunca hablé de eso, ni para tu madre. Me quedé en silencio, observando el objeto entre sus dedos. Lo giraba con cuidado, como quien sostiene algo frágil. Sé que me equivoqué contigo, Miguel.
dijo, finalmente. Pero hay algo que tal vez necesites entender. Vivir con secretos nos destruye por dentro. Viví 8 años así, papá. Y yo viví casi 40. Nos miramos por un instante. Él continuó. Tenía esta medalla guardada, pero siempre que la miraba, sentía que era un peso, no un mérito. Porque, a diferencia de ti, no conseguí conciliar la vida allá afuera con la vida aquí adentro. Cuando formé familia, enterré esa parte de mí. Pensé que estaba protegiéndolos, pero tal vez solo me estaba escondiendo. Se levantó, caminó hasta mí y en un gesto inesperado, extendió la medalla en mi dirección. Es tuya, ahora. No por lo que hiciste, sino por quien te convertiste. Viviste entre dos mundos y aguantaste. Yo fallé en los dos. Tardé algunos segundos en aceptar. Cuando toqué la medalla, sentí el peso simbólico. Era más que un objeto. Era reconocimiento. Era perdón. Era pasaje. Gracias, dije con un nudo en la garganta. Esa noche, nos sentamos a la mesa con toda la familia. Carmen hizo lasaña, como en los viejos tiempos. Alejandro trajo vino. Hasta Rosa apareció, con su manera directa de siempre. Las conversaciones fueron ligeras. Los recuerdos dolieron, sí, pero ya no cortaban como antes. Antes de dormir, Carmen entró a mi cuarto. Guardé esto para ti, dijo, poniendo una caja sobre la cómoda. Adentro, había recortes, fotos antiguas, dibujos que había hecho en la infancia. Me miró con los ojos llorosos. Incluso pensando que nunca volverías, nunca dejé de extrañarte. Mamá, comencé, pero ella me abrazó antes de que pudiera decir algo más. Solo déjame intentar, hijo. Solo eso. Y dejé. Porque por primera vez no me estaban cobrando, ni esperando que probara nada. Solo querían finalmente conocerme. 2 semanas. Fue el tiempo que pasé en la casa de mis padres después de la misión. Tiempo suficiente para percibir que, por más que las cicatrices estuvieran allí, había espacio para algo nuevo. Algo que, hasta entonces, ni osaba desear. Paz. En la primera mañana, Carmen puso mi café en la mesa antes de que despertara. Eduardo salió a caminar y volvió con el pan que me gustaba. Pequeños gestos, pero significaban el mundo para mí. La convivencia fue extraña en los primeros días. No sabían si me trataban como al hijo que partió o como al hombre que volvió. Y yo tampoco sabía cómo actuar. Todos estábamos reaprendiendo, poco a poco, con tropiezos, pero sin máscaras. Fue Rosa quien trajo el primer respiro de ligereza a ese ambiente. ¿Recuerdan esa vez que Miguel fue atrapado saltando el muro de la escuela?, dijo ella durante el almuerzo. Juró que era solo para buscar la pelota, y volvió con 2 sándwiches y una coca. Alejandro se rió fuerte. Carmen se puso la mano en la boca, sorprendida por recordar la escena. Eduardo soltó una risa baja, y yo, por primera vez allí, me carcajeé. Me carcajeé de verdad. Ese sonido rompió algo, como si todos finalmente tuvieran permiso para bajar la guardia. Esa tarde, Carmen me llamó para ver unos álbumes de fotos. Abrí cada página como si hojeara otra vida. Tenía fotos mías de niño, en uniforme escolar, con dientes torcidos y el cabello mojado de piscina. Y para mi sorpresa, el álbum no se detenía en 2014. Había fotos mías más recientes, imágenes que Isabela había enviado en secreto. Yo en una ceremonia en el exterior, yo en una premiación simbólica de veteranos, yo sonriendo, con mi equipo detrás de mí. Fingía que no sabía dónde estabas, dijo mi madre. Pero en el fondo, creo que solo no quería admitir que te perdí. Guardar estas fotos era mi forma de decir que aún había esperanza. Por primera vez en años tomé su mano. Ella apretó de vuelta, como quien sostiene una vida entera en un gesto. Ya con Alejandro, la relación tomó un rumbo diferente, uno de respeto, y también de intercambio. Nos sentamos una noche en la terraza, bebiendo una cerveza en silencio, hasta que él dijo, «Entré a la Marina por tu causa, no por papá». Eso me sorprendió. Siempre pensé que solo querías probar algo para él. Al principio sí, pero después escuchaba historias sobre el hermano mayor que desapareció, la vergüenza de la familia, y aún así pensaba que había algo más. Era como si una parte de mí supiera que esa historia no estaba bien, y quería entenderte. Permanecimos en silencio por largos minutos. ¿Y ahora qué sabes?, pregunté. Ahora quiero ser la mitad del hombre que eres, y quiero que mi hijo te conozca algún día. Sonreí. Por primera vez.
sin dolor en el pecho. Esa familia que me rechazó, me estaba reconstruyendo con sus propios pedazos. Un año pasó, un año desde la ceremonia de Alejandro, un año desde que la verdad salió a la luz. Mucho cambió desde entonces. Hoy estoy en casa, un hogar de verdad, mi hogar. Con Isabela a mi lado, más fuerte que nunca, y una nueva rutina que mezcla entrenamientos físicos, mentorías a jóvenes soldados y charlas en escuelas militares. No volví al campo de batalla desde Buenos Aires. Aún me llaman para operaciones, pero ahora actúo como consejero estratégico. Parte por elección, parte por necesidad. Después de todo, entendí que la guerra más difícil ya fue vencida, la de mi identidad. Esa mañana, me puse el uniforme ceremonial nuevamente. Medallas alineadas, postura erguida. Era el día de mi condecoración oficial por la Operación Vargas. Pero, para mí, era más que un honor. Era la prueba de que ya no necesitaba más esconder quién soy. Isabela me ayudó con los últimos ajustes en el uniforme. Estaba radiante. «Estás hermoso, coronel», dijo arreglando mi corbata. ¿Solo hoy? Todos los días. Pero hoy, estás exactamente donde siempre debiste estar, siendo visto. El auditorio estaba lleno. Oficiales de alto rango, familiares de soldados, representantes de la Marina de diferentes países. Pero, al fondo de la primera fila, estaban ellos. Eduardo, en uniforme impecable, como en los viejos tiempos. Carmen, con los ojos ya húmedos antes incluso de que comenzara la ceremonia. Alejandro, con su propio uniforme recién conquistado. Y Rosa, que se abanicaba discretamente con el programa de la ceremonia. El general Ramírez subió al estrado y comenzó su discurso. Habló sobre honor, disciplina y sacrificio. Y entonces, habló de mí. El coronel Miguel Herrera sirvió con valor en territorios donde pocos osaron pisar. Salvó vidas, lideró hombres y enfrentó la oscuridad sin pedir reconocimiento. Hoy finalmente le prestamos el homenaje que siempre mereció. Fui llamado al estrado. Cuando subí los escalones, una salva de aplausos resonó por el salón. Vi a Isabela emocionarse. Vi a Alejandro aplaudir como un hermano que, por fin, se enorgullece sin reservas. Y vi a Carmen llorando. No de vergüenza, sino de orgullo. Orgullo puro. Al recibir la medalla, pedí la palabra. Este reconocimiento, aunque individual, representa a todos los hombres y mujeres que sirven en el anonimato, que son juzgados sin defensa, que sacrifican el nombre, el tiempo y a veces la propia alma por un país que no siempre los ve. Pero sobre todo representa algo personal, la verdad, porque la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, a veces demasiado tarde, pero cuando viene, cura, aplausos, muchos. Pero lo que más se quedó conmigo fue el abrazo de Eduardo al final de la ceremonia, fuerte, sin palabras, pero lleno de lo que nunca dijimos. Fue allí que entendí. Algunos hombres vencen guerras, otros vencen el silencio, y yo había vencido ambos. La recepción después de la ceremonia fue organizada por Isabela. Un cóctel simple, elegante, rodeado de personas que formaron parte de mi trayectoria, incluso sin saberlo. Colegas de misión, comandantes jubilados, amigos de confianza. Pero lo que realmente me llamó la atención fue ver mi casa, por primera vez, llena de voces familiares que no me causaban dolor. Alejandro estaba en la terraza, conversando con Rosa sobre sus planes de ascenso dentro de la Marina. Carmen mostraba orgullosa una foto mía enmarcada en el estante de la sala. Y Eduardo permanecía apartado, observando todo en silencio, con una copa de vino en las manos, como si buscara el momento correcto. Y llegó. Cuando todos ya habían comido, conversado, reído y se habían dispersado un poco, él se acercó. Me puse de pie, esperando otra aproximación contenida, algún comentario genérico. Pero no. ¿Puedo hablar contigo, hijo?, preguntó con la voz grave pero diferente. Había vacilación. Eduardo, el hombre que nunca vaciló, ahora parecía medir cada palabra. Fuimos hasta mi oficina. Él entró, miró alrededor y respiró profundo. Traté de escribir esta conversación unas 20 veces, pero ninguna palabra en el papel parecía justa. Entonces, voy a decir como siempre debí haber dicho: Miguel, me enorgullezco de ti, mucho más de lo que puedo expresar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pasé toda la vida queriendo que fueras como yo, que siguieras el mismo camino, con los mismos pasos.
Pero tú no solo recorriste tu propio camino, fuiste más allá de todo lo que soñé para mí mismo. Sentí los ojos arder, pero no lloré, solo dejé que continuara. Sabía que eras fuerte, pero confundí fuerza con obediencia. Elegiste el deber cuando nadie estaba mirando. Mantuviste el silencio, incluso siendo humillado. Protegiste vidas, incluso cuando la tuya fue desvalorizada. Y aún así, volviste, no porque debías, sino porque tienes un corazón más grande que el mío. Se acercó, poniendo las manos en los bolsillos, un gesto típico de él, pero ahora desarmado, más humano. No voy a pedir que me perdones de una vez, pero quería que supieras que estaré aquí, todos los días, para merecer ese perdón poco a poco. Abracé a mi padre por primera vez como hombre, como soldado, como hijo, un abrazo largo, cargado de todo lo que nunca fue dicho, pero que ahora, por fin, era sentido. Esa noche, con la casa más vacía y la luna alta allá afuera, percibí que aquello que llamamos reconciliación a veces no viene en un gesto heroico, a veces viene en un susurro, en una mirada, en una verdad finalmente admitida, y en esa casa, por primera vez, todos los fantasmas estaban en paz. 12 meses se pasaron desde esa noche. Hoy miro por la ventana de mi nueva oficina, no la militar, sino la civil. Abrí un centro de apoyo para veteranos y familias de militares que sufrieron con alejamientos, traumas y secretos. Un espacio donde la verdad no necesita más ser silenciada. No dejé de servir. Solo cambié la forma. Recibo llamadas semanales de oficiales pidiendo que dé charlas en academias, colegios militares, centros comunitarios, y todas comienzan con la misma frase. Usted es el coronel que la propia familia pensaba que había desertado, ¿no es así? Sí, soy yo. Pero ahora soy también el hombre que reconstruyó los lazos, que desenterró su historia y la reescribió con dignidad. Isabela continúa siendo mi base, mi hogar. Recientemente, comenzamos a hablar de adopción, no porque sintamos un vacío, sino porque ahora tenemos espacio de sobra para amar a alguien desde el principio, como debe ser. Alejandro fue transferido a una base estratégica en el Nordeste. Es respetado, competente, y llama todas las semanas para contarme novedades. Carmen y Eduardo van frecuentemente a nuestra casa los domingos. Traen postres, se sientan en el sofá, ven el fútbol. A veces, Eduardo hasta ayuda en el jardín, en silencio. Pero ahora un silencio ligero. Rosa sigue siendo la misma, directa, práctica, pero llena de cariño. Fue ella quien nos dio el nombre para el centro de apoyo que creé, Operación Verdad. En la inauguración, con la prensa presente y la tropa de nuevos reclutas sentada en las primeras filas, hablé poco. Mi nombre es Miguel Herrera. Fui llamado traidor, cobarde, desertor. Pero hoy estoy aquí para decir que la verdad, por más demorada que sea, siempre vence. Y si tú también estás en silencio, sepas, no estás solo. Todo el auditorio se levantó. Pero no era el aplauso lo que me importaba. Era saber que ese niño que creció tratando de probar que merecía amor, ahora ayudaba a otros a entender que merecen incluso cuando nadie se lo dice. Al final de esa tarde, fui hasta la terraza del centro, con una taza de café caliente en las manos. Eduardo se acercó, se sentó a mi lado y se quedó en silencio por un tiempo. Entonces, sin mirarme, dijo, «Venciste, hijo». Miré al cielo. Estaba limpio, sin nubes, con una luz dorada cayendo sobre la ciudad. «No, papá», respondí con una leve sonrisa. «Vencimos, y brindamos, no por la guerra vencida, sino por la verdad recuperada, por la familia que renació, y por todas las segundas oportunidades que la vida, terca, insiste en ofrecer a los que no se rinden de volver a empezar». ¿Te gustó el relato? Deja en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más historias como esta.